partió recién. Yo tartamudeaba. Grupo MIPYME y Conta Papaya presentan Claves Contables, el webinar colaborativo. Contabilidad y finanzas en fácil para el éxito de tu negocio. Con la conducción de Noemí Hippers y Fernando Torres. Bienvenidos a Claves Contables, el webinar. Muy buenas tardes, estamos en el segundo capítulo de nuestro webinar colaborativo Claves Contables. Desde ya agradecemos la sintonía que tuvimos en el primer capítulo. Este programa para nosotros es sumamente importante porque creamos contenido de alto valor para emprendedores y pymes. ¿Quién me acompaña? Por supuesto, mi medio partner, Fernando Torres. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Noé? Muy bien, contento también por los resultados del capítulo pasado. Súper contento, la verdad, agradecer a toda la gente que nos visualizó. La verdad es que la acogida fue súper buena y esperamos que este capítulo sea igual de bueno que el capítulo anterior. Así es. Hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante, bien importante también, como es este tema de los negocios. Darle forma y estructura legal al negocio, algo súper básico quizás para poder formalizarse, para poder ampliar el negocio, para poder empezar. Así que vamos a hablar eso en detalle en unos minutitos más. Si usted tiene dudas, si tiene consultas, las puede hacer en vivo y en directo a través de nuestras plataformas. Estamos transmitiendo a través de YouTube, a través de redes sociales, a través de LinkedIn y a través de mipymetv.cl. Así que ya lo sabe, puede hacer sus consultas en vivo y en directo. Ahí, Noé, complementar algo, ¿sí? Dale. Que la gente nos puede seguir con nuestro newsletter en LinkedIn de Claves Contables. Ahí vamos a estar subiendo todas las semanas un resumen del capítulo anterior y va a ser como súper breve, súper bien explicadito. Entonces la invitación es a que nos sigan en LinkedIn para tener este newsletter, ¿no? Con el resumen de los capítulos. Así es, va a ser contabilidad en papaya. Contabilidad en papaya. Tal cual. Bueno, vamos a hablar, antes de comenzar ya con el tema, vamos a un pequeño corte comercial y ya partimos con el tema de fondo. Y ya estamos de vuelta en nuestro primer bloque del programa de hoy, segundo capítulo. Vamos a hablar de darle forma y estructura legal a tu negocio. Fernando, vamos ya de lleno, vamos a conocer los objetivos y todo eso. Mira, un poco el objetivo del capítulo de hoy es la importancia de hacer una sociedad, de constituirla. ¿Por qué? Porque esto va a permitir darle escalabilidad al negocio. ¿A qué me refiero con esto? Que va a permitir poder vender a clientes más grandes, porque si le quiero vender a clientes más grandes, obviamente voy a tener que estar facturando. Entonces, es súper importante que darle la importancia legal para que el negocio pueda escalar. Constituir una sociedad, conocer qué tipo de sociedad tengo que constituir, si una sociedad SPA, una limitada, EIRL, muchas dudas. Y lo otro súper importante, conocer cuáles son las obligaciones tributarias, las obligaciones legales que tengo en todo este mundo del emprendimiento, que para muchos va a ser un tema súper nuevo. Y la verdad es que lo tratamos de explicar de la forma más simple como siempre. En papaya.
Bueno, hablemos entonces de las estructuras, de los tipos de estructuras legales que hay, porque quizás uno dice, y está muy de moda hoy día, lo que es, por ejemplo, esto de empresa en un día, ¿Sí? que cualquier persona con su clave única puede ingresar al portal Tu empresa en un día y puede armar una empresa. Y eso está súper positivo porque se ahorra también una cantidad de dinero considerable. Pero cuando yo soy emprendedora y no sé las diferencias entre los distintos tipos de estructuras legales que hay, eso va a traer una problemática. Así que eso también es lo que nosotros queremos evitar, al menos en el capítulo de hoy. Vamos con las estructuras legales. Mira, acá al momento de decidir una estructura legal, lo importante es saber qué va a privilegiar. Si va a privilegiar la relación con mis socios, primero, si es que tengo socios, si es que va a privilegiar la relación con mis socios o lo importante es el capital. Esto es súper importante porque, por ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada, LTDA, tienen que tener al menos 2 socios, de 2 hasta 50 socios. Entonces, en este tipo de estructura lo que importa mucho es la relación que tengo con mis socios. Tú tienes que estar de acuerdo conmigo si es que quiero vender la parte de la empresa, ¿ya? Mientras que en las sociedades por acciones, SPA, lo que importa es el capital, ¿ya? Entonces, si es que no hay cláusulas de salida en los estatutos de constitución de la sociedad, tú perfectamente puedes vender las acciones y yo no voy a estar de acuerdo, pero tú lo puedes vender. Por eso es súper importante que los estatutos estén súper claros. Los estatutos o la escritura de constitución es el contrato que existe entre los socios. Sí. Si es que hay algún problema entre medio, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a ir a los estatutos y ver cómo es la mediación entre los socios. Pero es súper importante saber que en las sociedades limitadas, lo que importa es la relación con mis socios. Tengo que estar de acuerdo al momento de enajenar acciones. Y en la SPA importa más el capital. La ventaja de la SPA es que es más fácil las modificaciones posteriores. Puedo que no esté de acuerdo, puedo vender las acciones, tiene más dinamismo, ¿ya? Y la otra estructura son las EIRL. Yo, Fernando, hago una sociedad donde Artesanías Fernando EIRL, no necesito solamente un socio, pero ¿cuál es la diferencia? En que solamente puedo tener un giro, un objeto social. Solo puedo hacer artesanía. Perfecto. Las EIRL son las estructuras legales que más utilizan, por ejemplo, los almacenes o el negocio de un puro giro. Por ejemplo, verdurería o ferretería o almacén en sí. Y eso también es sumamente importante lo que tú mencionas, porque, por ejemplo, cuando tú hablas de la SPA, de la limitada, de la sociedad anónima incluso, estas sociedades pueden tener más de un giro. La idea es que no se llene de giros, por supuesto, pero, por ejemplo, si usted tiene, no sé, por dar un ejemplo, una revista, un medio de comunicación, puede tener el giro de transmisión, puede tener el giro de eventos, puede tener el giro de educación, algo que tenga, que los giros también, por supuesto, estén relacionados. No voy a tener un programa de televisión, un medio de transporte, es como curioso eso. Así que eso también es sumamente importante mencionar también a los auditores para que cuando se formalicen sepan cómo hacerlo. ¿Lo pueden hacer ustedes solos? Sí, lo pueden hacer. ¿Lo pueden hacer también con abogados? También lo pueden hacer con abogados. Pero yo les recomiendo, en lo personal, como emprendedora, que lo hagan a través de la empresa en un día, pero antes asesórese. Sí, porque mira, ahí lo súper importante es que el objeto social esté muy claro y toda esta estructura que comentamos que esté súper clara, ¿ya? Sí. Y lo que sí no recomendaría para nada es iniciar actividades como persona natural. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una sociedad, ya sea limitada, SPA, EIRL, lo que hacemos es que estamos separando los patrimonios. Y los socios o accionistas van a responder solamente por el monto de sus aportes. En cambio, cuando lo hago como persona natural, puedo responder incluso con mi patrimonio personal y es lo que yo no recomendaría para nada. Es un error que constantemente se comete, ¿eh? Es un error muy, muy común. Sí.
Y hay otra cosa también, Fernando, para mencionarles también a los emprendedores y emprendedoras que nos están mirando, cuando se formalicen, lo ideal es que no pongan la dirección de su casa, por favor. O sea, que hagan, por ejemplo, no sé, una oficina en el centro, de estas oficinas virtuales que también están muy de moda. ¿Por qué? Porque hay que ponerse siempre en los dos lugares. Lo ideal, cuando nosotros emprendemos, emprendemos con todo el corazón, con toda la garra de que nos va a ir bien. Esa es la idea de emprender. Pero ¿qué pasa si eso no se cumple? Si tu emprendimiento no le fue bien y a lo mejor quedaste con deudas en el banco, con deudas tributarias, con deudas. ¿Qué va a pasar? Que si tú tienes la dirección de tu casa particular, van a llegar a tu casa a embargarte. Eso también es sumamente importante y lamentablemente muchos emprendedores y emprendedoras han aprendido de estos errores. Sí, es súper importante eso. Y la idea es que cuando partan con la mejor estructura legal posible. Sí. ¿Ya? Cero recomendación como persona natural. Y en mi opinión, una EIRL te puede frenar un poco la escalabilidad del negocio. Porque al tener un solo giro, lo que podría pasar es que veo alguna oportunidad de mercado y no la podría tomar porque quizás yo vendo con, no sé, lápices y me sale para vender otra cosa y no lo voy a poder hacer. Entonces, por eso, en ese sentido, quizás yo me iría más por una figura de una SPA, que lo pensaría más visualizando en el futuro y en el crecimiento y escalabilidad del negocio. Una SPA me va a dar más posibilidades de hacer más cosas y también va a facilitar, por ejemplo, si es que consigo un socio inversor, le vendo las acciones y ya ingresa la persona. Entonces, yo me iría por una estructura de una SPA. Es la que recomiendas. Es la que recomiendo. Perfecto. Cuando hablamos, por ejemplo, de la SPA, y a lo mejor vamos a desmenuzar un poquito el tema de la SPA, es la que tú recomiendas, porque, como bien tú dijiste, armas tú tu empresa, porque cuando se habla de la sociedad por acción, no necesariamente tengo que tener socios, ojo ahí. Eso también para que la gente en sus casitas lo tenga súper claro. Si usted quiere, puede abrir la sociedad a un socio. La diferencia está en que cuando entre un socio inversor, como bien tú dijiste, pueda poner quizás la plata que estás requiriendo y se hace parte también de la sociedad, pero lo administras tú. También hay otra cosa que es sumamente importante mencionarlo, que cuando ustedes se formalicen, por ejemplo, en empresa en un día, hay algo sumamente importante que hay que mencionarlo, que es cuando usted es emprendedor, emprendedora, usted es el administrador, usted es el fundador, usted es el gerente, y todas esas cositas que son pequeños detalles tienen que ir sí o sí en la escritura de empresa en un día, porque te dan las opciones, porque si te falta una, lo más probable es que ni siquiera puedas sacar cuenta en el banco. Eso también es sumamente importante mencionar. Hay algo acá en redes sociales, público de redes sociales. Usted también puede hacer sus preguntas si usted quiere participar con nosotros. Estamos en redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube y también en las plataformas de mipymetv.cl. Dice, quiero hacer una empresa de distribución de alimentos para mascota. ¿Qué sociedad me recomienda y por qué? Mira, ahí complementando lo anterior y que ya lo hayamos tocado, yo te recomendaría una SPA justamente por esto, por la facilidad que conversamos anteriormente y porque eventualmente si es que supongamos que hice venta de alimentos de mascota yo solo, constituí la SPA yo solo, y luego vienes tú, Noé, y me dices, ¿sabes qué? Ahora quiero vender ropa, y yo podría decir, ¿sabes qué? Una nueva línea de negocio, entonces me podrías invitar a participar en esa línea de negocio, emitiendo una nueva serie de acciones. Podría tener series de acciones A, donde tú eres la dueña al 100%, o una serie de acciones B, donde ambos somos dueños. Entonces, no comparto la totalidad de la compañía, sino que comparto una nueva emisión de acciones de una serie distinta. Entonces, eso podría ser súper interesante. Ay, qué bueno. Siguiendo el mismo ejemplo de la auditora de redes sociales de la comida de mascotas. Por ejemplo,
es posible también, teniendo ya una SPA quizás con 2, 3 giros, es posible también abrir un tercer, cuarto giro relacionado, por ejemplo, a lo mejor no va a ser comida de mascota, a lo mejor va a ser casitas para mascotas. Sí, mira, ahí nuestra recomendación siempre con nuestros clientes es decir, trata de que el giro sea lo más amplio posible. Como no tengo esta limitancia de las EIRL donde es solamente un giro, acá es como, va a sonar como raro, ándate en la volada y coloca todos los giros que podría ser venta de alimentos, reparto, traslados, venta online, lo que se te ocurra, ojalá dejarlo en el momento uno en la escritura para después no estar haciendo modificaciones ni nada, sino que pienso, sabes que este negocio lo puedo escalar hasta este punto, lo dejamos inmediatamente en la escritura y nos olvidamos de eso, lo hacemos bien una vez, nos olvidamos y seguimos con la operación del negocio. Oye, súper interesante lo que mencionas, hacerlo bien una sola vez. ¿Cuáles son los siguientes pasos, Fernando, en cuanto al registro de la empresa, en cuanto a la formalización en sí? ¿Cuáles son los pasos? Yo decidí formalizarme, ¿Sí? no estoy formalizada, decidí formalizarme, tengo opciones para formalizarme, pero quiero conocer los pasos. También tenemos una imagen ahí, señor director, para que la gente en sus casas también lo pueda ver. ¿Cuáles son los pasos? Mira, el primer paso es decidir qué tipo de empresa voy a crear. Me decido, ¿sabes qué? Creo una IRL, creo una SPA, lo que yo tome la decisión, lo importante es tomar la decisión informado. Luego viene toda la constitución legal de la sociedad, redactar la escritura. Es muy importante que siempre revisen la redacción de la escritura, por si hay algún error, quizá ese error después va a repercutir en abrir cuentas corrientes. Y aquí es donde nace la diferencia entre la constitución tradicional, donde tengo que ir donde un notario, perdón, a firmar la escritura y hacer todo el proceso, y tu empresa en un día. La gracia de tu empresa en un día es que acorta procesos, la firma es mucho más rápida de forma online, Claro. no tengo que publicar en el diario oficial, se hace de forma automática, no tengo que inscribir en el conservador de bienes raíces y es todo más expedito. Ahí los pasos 2 al 4 que están viendo en la imagen, en tu empresa en un día se unifica. Claro. Y es todo más sencillo. Una vez que ya firmé la escritura de constitución, si es por tu empresa en un día, va a ser online con clave única y todo. Luego viene toda la parte del servicio de impuesto interno, que tu empresa en un día te da el RUT inmediatamente al momento de constituir. Si lo hago de forma tradicional, tendría que gestionar el RUT en el servicio de impuestos internos y de ahí viene todo el proceso de iniciar actividades, ¿ya? Informa al servicio, oye, ¿sabes que esta empresa ya nació? Y el servicio me dice, me certifica, sí, esta empresa ya nació, está lista. Luego del inicio de actividades viene la verificación de actividades, es decir, estoy trabajando en este domicilio, estoy haciendo estas actividades, el servicio de impuesto interno me verifica que si lo vaya a hacer, que tenga el domicilio, que tenga un contrato de arriendo, una cesión del lugar, y me dice, sabes que tu verificación está positiva. Luego de eso, tengo que hacer la obtención de la facturación electrónica, donde el servicio de impuestos internos tiene un proceso de facturación gratuito, que tengo que comprar un certificado digital que vale como 15.000, 16.000 pesos. Claro. Y con eso quedó habilitado para facturar. Luego que estoy habilitado para facturar, ya el proceso en el servicio de impuestos internos termina en la etapa inicial de constitución y ya puedo empezar a operar tranquilamente. Y como último paso, quedaría el tema de las patentes municipales, que tengo que tener todos los permisos municipales para operar. Y luego de todos estos pasos, ya estoy listo para comenzar a operar. Pequeños pasos. Pequeños pasos, a veces se vuelven complejos, Sí. pero se pueden hacer. Sí, totalmente. Cuando usted los da de manera ordenada estos pasos, cuando usted se asesora primero con expertos, usted puede literalmente, como se dice en el buen chileno, paréntesis o comillas, irse a la segura. Cuando usted se asesora, usted se va literalmente a la segura. Fernando, ¿cuáles de estos documentos, cuáles son los documentos esenciales que necesito para registrar mi empresa en Chile? Yo te diría que los documentos esenciales son
tener clave única para hacer todo el proceso en tu empresa en un día, tener obviamente la cédula para poder actuar como representante legal. Toda empresa necesita un representante legal que tenga domicilio y residencia en Chile. Luego de eso, tener un contrato de arriendo de la dirección o una autorización de uso de esa dirección. Claro. Y luego de eso ya tener el borrador de la escritura, que es la base, el contrato inicial. Y luego de eso ya firmar y comenzar a operar. Perfecto. ¿Qué tipos de patentes municipales existen y cómo afectan directamente a los tipos de negocio? Ahí el Pregunta. tema de los permisos puede ser un poquito más complejo. Podría tener patente de alcoholes. Si tengo una botella, voy a tener patente de alcoholes, Claro. que puede ser que la municipalidad no estén dando. No es llegar y decir, oye, ¿sabes que voy a colocar una botillería, por ejemplo? Sino que tengo que tener la patente de alcoholes. Si fuera un restaurante, también tengo que tener la patente para poder vender alcoholes. O si, por ejemplo, hago un negocio de comida, debería tener las autorizaciones de salud que me permitan vender alimentos. Claro. Estos trámites, por en general, son un poquito más engorrosos y hay que tener un montón de paciencia. No son tan rápidos de tener. Cuando hablamos de las patentes municipales, porque de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a conversar con varios emprendedores y emprendedoras, creen que con hacer la empresa en un día basta y sobra, está todo hecho. Pero hay otros pasos que no van dentro de la empresa en un día como tal. Y es justamente este tema de las patentes municipales específicamente. Cuando hablamos de las patentes, ¿cómo se obtiene una patente municipal? ¿Cuáles son los pasos? Mira, hay que elevar una solicitud al municipio, ¿ya? Describiendo la actividad, luego el municipio responde, tienes que muchas veces llevar los planos de la propiedad. Dependiendo del negocio. Dependiendo del negocio. Claro. Para mí es un proceso un poco engorroso, un poco lento, pero totalmente necesario. Habitualmente la gente no realiza este trámite y hay muchas empresas que no lo realizan y hay municipalidades que son mucho más rigurosas y te pueden multar por no tener la patente municipal en esa comuna. Perfecto. Oye, que igual no es menor. O sea, por ejemplo, si pongo un restaurante, se entiende que a lo mejor el restaurante va a ser un poquito más engorrosa la patente, porque no es solamente la patente municipal, sino que son los permisos sanitarios también en la manipulación de alimentos, que eso también es sumamente complejo. No es lo mismo poner un restaurante que una oficina de servicios, por ejemplo. De hecho, mira, eso es súper importante y súper importante tener en cuenta porque muchas veces la no obtención de estos permisos te puede pegar mucho en el negocio. Porque quizás cuando yo hice el negocio tenía un capital de, no sé, voy a colocar un restaurante y dije, tengo 20 millones para invertir y no puedo comenzar a operar porque no tengo ningún permiso, entonces voy a tener que estar cubriendo quizás el arriendo 1, 2, 3 meses hasta obtener los permisos. Entonces, no es un tema menor, yo lo tendría mucho en consideración antes de comenzar el negocio. Para mí hay una etapa previa, antes de la formalización, de decir, mira, todos estos son los antecedentes que requiero para empezar a constituir, como el paso a paso que dimos recién, Claro. y ponerle mucho ojo a los permisos como patentes y todo el tema, porque podrían ser un gran dolor de cabeza para el negocio. Bastante. Por ejemplo, cuando hablamos de las patentes de alcoholes, tú mencionaste que no todos los municipios siempre dan patentes de alcoholes. Entonces, ahí la recomendación sería, por ejemplo, porque yo considero que si hay un negocio rentable, es la botellería. ¿Por qué? Van a perdonar la expresión, ¿eh? Porque siempre hay curado. Esa es la verdad. Entonces, cuando hablamos de esta patente de alcoholes, primero yo creo que habría que informarse en algún lugar del municipio si esa municipalidad está dando patentes de alcoholes, si no está dando, cambiar a lo mejor de comuna, etcétera, etcétera. ¿Esa patente es más compleja de sacar? Sí, es más compleja porque tienen cupos limitados. Hay comunas que ya no tienen patentes de alcoholes. Wow. Y aquí es donde empiezan muchos negocios a vender el derecho a esa patente. Y empieza todo el derecho de llaves, que vendo el negocio con la patente adentro y muchas veces lo que vale más es la patente de alcoholes que quizás la misma existencia que tiene el negocio. Entonces, por eso es súper importante saber antes cuáles son los requisitos para el negocio que yo voy a hacer.
Claro, No sé, me podría poner soñador y digo, voy a hacer una botillería y si no tengo la patente de alcoholes, no me sirve de nada. claro. Queda solamente en un sueño. Queda solamente en un sueño. Ya para ir resumiendo el primer bloque que comentamos, hemos expresado también los tipos de sociedad, las escrituras, hicimos la diferencia entre una SPA, una EIRL, que son diferencias igual notables y considerables a la hora de que usted tome la decisión de cómo formalizar su negocio. También hablamos de los pasos de la formalización, las diferencias en formalizarse de manera entre comillas, con notario o con abogado versus formalizarse también con todo lo que es la empresa en un día, que es mucho más rápido. Y también vimos el otro tema, ¿qué pasa después de la formalización? Donde hablaste tú también, Fernando, de lo que es el servicio de impuestos internos, los documentos que tienen que presentar y también el municipio, la patente, que es sumamente importante y no menor. Yo creo que la patente es tan importante como la formalización. Tal cual. Y mira, y ahí como para resumir un poquito lo que acabamos de conversar, es como clave contable la formalización como clave del éxito del negocio. Si no me formalizo, quizás puedo que pierda un montón de oportunidades porque voy a tener a clientes que no le voy a poder vender. ¿Por qué? Porque me van a empezar a pedir facturas. Claro. ¿Y qué facturas les voy a dar? Entonces, es súper importante la formalización. La formalización puede hacer crecer al negocio. Sí. Entonces, es a tener súper en consideración y partir esa formalización de forma ordenada. Así es. Podríamos decir entonces que la primera clave contable es la formalización como base del éxito, Tal cual. literalmente. Así que bastante interesante, ya lo sabe, vea también el tema, analice si realmente se va a formalizar, si lo va a hacer, asesórese con expertos y siga el paso a paso. Vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más claves contables. En Cowork Latam estamos obsesionados con hacer tu vida más fácil. Ofrecemos espacios de trabajo inspiradores y servicios extraordinarios para simplificar tu día a día. ¿Necesitas flexibilidad? Tenemos pases diarios para adaptarnos a tu agenda. ¿Planeas una reunión importante? Nuestras salas de reuniones están listas para impresionar. ¿Buscas privacidad? Diseñamos oficinas privadas a la medida, porque creemos que cuando trabajas feliz, trabajas mejor. Tu éxito comienza con nosotros. Te esperamos. Y seguimos aquí en claves contables. Fernando, pregunta, redoble de tambores. ¿Cuáles son los principales impuestos que debe considerar una nueva empresa en Chile? Mira, yo aquí haría una separación y que la gente siempre se confunde y haría una separación entre lo que son impuestos mensuales e impuestos anuales. ¿Ya? La gente tiende a confundir el IVA con el impuesto a la renta y no entiende que una cosa es IVA, otra cosa es renta. En abril piensan que le van a devolver el IVA y no es así. Entonces es súper importante conocer lo que son impuestos mensuales e impuestos anuales. Perfecto. Impuestos mensuales, ¿a qué me refiero? Al IVA. El IVA grava el mayor valor. Si yo compré algo en 100, eso va a tener un IVA del 19%, sería 19, 100 netos me refiero, y lo vendo en 200, el IVA que yo voy a pagar va a ser la diferencia entre la venta y la compra. Te lo explico súper simple. Cuando yo compro, tengo un IVA a favor. Por eso es importante que los emprendedores, cuando realicen compras, pidan la factura, ¿ya? A su proveedor. Perfecto. Es súper importante que no pidan boletita ni nada, sino que factura. Súper. Y cuando vendo, se genera un IVA por la venta que se llama IVA débito fiscal. Y lo que se hace es que si lo vendo en 200,
le estoy ganando el doble. Se imaginan un IVA a pagar de 38, pero tengo un IVA a pagar de 38 por la venta y tengo un IVA a favor por la compra de 19. Entonces, ¿cuánto debería pagar? La diferencia, 19. Claro. Y eso quiere decir que el IVA que yo pago es el IVA producto de la utilidad que yo le estoy ganando a ese producto. Perfecto. Esos serían impuestos mensuales. IVA, PPMs. Los PPMs son un adelanto al impuesto a la renta. Sí. Es un adelanto a la Y utilidad sirve que yo voy a mucho. tener. Y si al final de año tengo pérdida, me van a devolver esos PPMs, dependiendo del régimen tributario. También van a estar los impuestos de retención, como la retención a las boletas de honorarios. Tú, Noemí, me emites una boleta de honorario a mí por un servicio. Yo tengo que retener ese impuesto. ¿Y por qué tengo que retener ese impuesto? Porque es más fácil fiscalizar a una empresa que fiscalizarte a ti que pagues esa retención. Perfecto. También voy a tener el impuesto único a los trabajadores y todo eso que estamos conversando se paga en el formulario 29 cada mes, Perfecto. que la gente le dice formulario de IVA habitualmente, Claro. pero es el formulario de pago de impuestos mensuales. Perfecto. Y luego de eso, ahora que ya entendemos un poquitito los impuestos mensuales, vienen los impuestos anuales, que se pagan en abril, que todo el mundo en abril anda vuelto loco pagando impuestos. Sí. Es el impuesto a las utilidades. ¿A qué me refiero con impuesto a las utilidades? Durante el año realicé ventas por 10 millones de pesos. Realicé compras, lo vamos a hacer súper simple. ¿Sí? Realicé compras por 7 millones, que quiere decir que me quedó una utilidad de 3 millones de pesos. Y sobre ese monto voy a pagar impuestos a la renta, a las utilidades que se producen por la operación del negocio, que es distinto al IVA que se paga mensualmente. Claro. Y acá es súper importante en los impuestos anuales asesorarse bien con qué régimen tributario voy a tributar. Si es que elijo un régimen transparente, donde la utilidad que se produce en el negocio de estos 3 millones no van a pagar ningún impuesto a la renta, porque la ley dice que es tasa cero, sino que se va a atribuir inmediatamente a tus impuestos personales como socio. Los impuestos finalmente, ¿quiénes los pagan? Los socios. Las empresas son un puente entre medio que pagan el impuesto, pero después lo reparten a los socios. La particularidad de este régimen es que la utilidad la asigna directamente al impuesto personal de los socios. Y ellos van a pagar el impuesto a la red, impuesto global complementario, dependiendo de los tramos donde se encuentran. Va de un 0 a un 40%. Si son negocios como 3 millones de pesos, es un régimen súper bueno porque va a estar en el primer tramo y va a estar exento de impuestos. Entonces, es súper importante planificar cuánto van a ser las utilidades de mi negocio para saber cuál es el régimen tributario que más me conviene. Oye, interesante es interesante y un tremendo detallazo. Porque todo depende también del régimen tributario, porque, por ejemplo, el tema de los PPM, normalmente un emprendedor que está recién comenzando no tiene idea de lo que es un PPM. O sea, y lo vemos, por ejemplo, cuando vemos incluso almaceneros que llevan años trabajando sus negocios, lo podemos ver que dicen, oye, el IVA es puro pagar, pero en realidad no es solamente puro pagar, también hay beneficios, hay un sinfín de cosas cuando la gente paga el IVA. No es solamente pagar el impuesto mensual. Entonces yo creo que acá también es sumamente importante detallar y desglosar cada cosa que vamos haciendo. Y es sumamente importante también este webinar, claves contables. ¿Por qué? Porque va marcando un paso a paso para los mismos emprendedores. Insisto, nuestro foco no es que usted salga siendo un contador, pero sí que sepa leer la información para que pueda tomar buenas decisiones. Saber, por ejemplo, hoy día, el régimen tributario que usted está, cómo se puede formalizar, las diferentes formas valga la redundancia, de formalización del negocio, y qué le conviene más.
Eso también es sumamente importante. Sí, Tengo mira, otra pregunta. dame un segundito. ¿Sí? Ahí Dale. es súper importante que la gente entienda que el pagar IVA no es malo. Si estoy pagando mucho IVA, quizás es un lindo problema porque quiere decir que, como explicamos, lo que hace es pago por la utilidad que genere. Entonces, Claro, si estoy pagando mucho IVA, estás ganando mucho. estoy ganando mucho. Entonces, es un lindo problema y no lo tomaría como algo negativo oye, estoy pagando mucho. Lo importante ahí es manejar muy bien el flujo de caja, Claro. porque dependiendo de los regímenes tributarios, transparente y ProPyme, que más adelante lo vamos a explicar bien, tributan en base al flujo de caja. Entonces, mi cliente me tiene que haber pagado, yo le tengo que haber pagado a mis proveedores. Entonces, es muy importante tener el control de ese flujo de caja. Y que muchas veces los emprendedores no lo hacen, lo pierden y podría tener diferencia en la determinación del impuesto a la renta. Claro. Entonces, es un dato súper importante de mencionar para que los emprendedores lo empiecen a aplicar en sus negocios. Así es. Y como bien tú dices, sumándome así al último de lo que mencionaste, cuando tú pagas mucho IVA o también te ven mejor, y a lo mejor me voy a salir del protocolo de esto, pero te ven mucho mejor desde el banco. Entonces, a lo mejor cuando pagas mucho IVA, sí, a lo mejor estás sacando mucha plata de tu bolsillo, que está bien porque estás ganando, pero también el banco te ve con otros ojos, como empresa. El banco, no sé, si vas a pedir, no sé, si quieres hacer una inversión grande, puedes pedir fácil 100 millones de pesos y si tienes buenos IVAs, también el banco te lo va a prestar. Y justamente por lo que comentamos, el IVA grava la utilidad. Claro. Entonces, si estoy pagando mucho IVA, es porque estoy generando utilidades. Entonces, no lo tomen como algo negativo, sino que la invitación sería a darle orden a ese negocio, a estructurar muy bien el flujo de caja y tener el control del negocio. Así es. Tengo una pregunta, Fernando, que va a ir pendiente. ¿Qué obligaciones tengo como empleador respecto a la seguridad de mis empleados, de mis trabajadores, de mis colaboradores? Mira, lo más importante es el pago de las cotizaciones previsionales. Hay que tener demasiado cuidado porque las multas son súper caras, pueden haber demandas, entonces la invitación es a pagar las cotizaciones previsionales, tener los contratos de trabajo bien realizados, que la gente tenga control de asistencia y esté lo más respaldado posible el emprendedor para no tener problemas legales, Claro. no tener demanda en la dirección del trabajo, evitar multas y simplificar todo ese proceso es hacer las cosas muy bien, contrato de trabajo a sus trabajadores, el correcto pago de las cotizaciones previsionales. Y eso es tomado también según la imagen ahí que estamos viendo en pantalla. Nuestro señor director ahí nos está apoyando con una imagen. ¿Cómo se divide el sueldo en Chile? Que es una gráfica que tenemos ahí. Y hay costos que una empresa, en este caso un negocio ya formalizado, que es visto como empresa, tiene que tener sí o sí, que como bien tú dijiste, es el sueldo líquido de los trabajadores, que es un costo de la empresa, son las imposiciones, que es sumamente importante pagarlas, las leyes sociales. Cuando hablamos de leyes sociales, a lo mejor suena, a lo Algo como mejor, raro. claro, no queda muy claro, pero las leyes sociales, por ejemplo, es cuando a usted le pagan la salud, le pagan la AFP, le pagan el seguro, la H o la mutual, independientemente de eso. Esas son las leyes sociales que son legales, que por ley a usted como trabajador, como trabajadora, le corresponde, y también por ley, usted que es emprendedor, empleador, tiene que pagar sí o sí. Así que gracias ahí a nuestro señor director que nos apoyó también con la imagen. Tenemos una pregunta del público. Y seguimos mencionando, si tiene preguntas, dudas en relación a lo que estamos conversando, lo puede hacer en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales de MiPyme TV, donde se está transmitiendo directamente el webinar. Dice, los trabajadores, ¿cuáles son los sueldos o la diferencia entre sueldos líquidos, descuento de trabajadores, aportes patronales en relación al negocio? Mira, ahí A la empresa. volviendo a la gráfica anterior que estábamos mostrando,
es súper importante que los emprendedores comprendan y entiendan cuál es el costo para ellos. Perfecto. Y el costo de tener a alguien contratado van a ser principalmente 3 ítems. Uno es el sueldo líquido. Eso quiere decir, lo voy a explicar muy fácil, es cuánto le llega al bolsillo a mi trabajador. Pacté un sueldo de 800, eso le voy a pagar, 800 líquidos. Perfecto. Pero las obligaciones legales y previsionales no terminan solo ahí, porque aparte de esos 800, tengo que pagar las imposiciones que yo le retengo a sus trabajadores. Las imposiciones son retenciones que yo realizo a mis trabajadores, no es que sea como un regalo, y ahí van a ir incluidas la AFP, la salud, seguro de cesantía, aporte del trabajador, y luego están los aportes patronales, que son aportes que hace el empleador al trabajador, que es costo del empleador, como es el seguro de cesantía del empleador, las leyes sociales y seguridad. Perfecto. Mutual, seguro de invalidez y sobrevivencia, y todo este conjunto de cosas va a ser el costo de empresa. Perfecto. Entonces, no es solo que le tenga que pagar el sueldo, sino que hay varias cosas más que debo considerar. Hay varias cosas que hay que mencionar. Podríamos decir entonces que la segunda clave contable es el cumplimiento legal como pilar de tu negocio. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tener un cumplimiento legal, tener claritas cuáles son mis obligaciones, impuesto, personal que contrato, es la clave de tenerlo muy bien estructurado, muy ordenado, y con eso voy a tener la tranquilidad que mi negocio va a funcionar de manera correcta. Así es. Oye, qué potente todo lo que hemos conversado. Siento que se ha pasado muy rápido el tiempo. Vamos ya, señor director, a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más claves contables. Y seguimos aquí en el programa webinar Claves Contables. Un webinar colaborativo entre Grupo MiPyme y Conta Papaya. Pero también, antes de seguir, tengo un datito. Sí, así es. Si tú eres emprendedor, pyme y necesitas un lugar para trabajar, te tengo el mejor dato. coworklatam.com, donde tú encontrarás un espacio de confort, un espacio para ti y todo tu equipo. Ya lo sabes, Coworklatam es tu mejor espacio para poder emprender. MEF.cl es tu aliado también para que puedas llevar una contabilidad ordenada, simple y también, por supuesto, a través de la tecnología. MEF.cl. Fernando, ya estamos en los últimos minutos en la cuenta regresiva. ¿Podríamos resumir las dos claves contables antes de terminar, por supuesto? Mira, la primera es la importancia de la formalización para el crecimiento de tu negocio. Y la segunda es el cumplimiento legal de todas las obligaciones, ya sean de impuestos o previsionales. Teniendo estas dos, creo que puede el negocio funcionar muy bien con una base bastante sólida. Así es, ya lo sabe. Estas dos claves contables resumen el programa de hoy. Y dejamos primero invitados a todos a que puedan seguir las redes sociales de Claves Contables. Estamos en Instagram y también hoy día ya estamos en LinkedIn, donde hay un resumen de lo que se está viviendo, del material que estamos subiendo también a las plataformas.
Mira, y en el siguiente capítulo va a estar súper interesante porque vamos a empezar a entender el mundo de la contabilidad y a entender la importancia de la contabilidad para los negocios. Así es, ya lo saben, los esperamos el próximo martes a partir de las 16 horas por las pantallas de Mi Pyme TV. Como siempre, Fernando, Un gusto, Noé. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Esto fue Claves Contables, el webinar colaborativo presentado por Grupo Mi Pyme y Contapapaya, con la conducción de Noemí Ipers y Fernando Torres. Gracias por su sintonía. Esto fue Claves Contables, el webinar.